Bienvenidos, soy Miguel Almaguer y en esta ocasión vamos a platicar del tema de la temporada, las nominaciones al Oscar. Vamos a hablar de las películas nominadas a Mejor Música Original. No vamos a hablar de cuál creo que va a ser la ganadora, ni cuál creo que merece ser la ganadora. Eso haría que este video funcionara nada más estos días y queremos hacer algo que tenga un poquito más de vida. Así que vamos a hablar de las características que veo en lo que está ahorita considerado lo mejor del año pasado en cuanto a composición para cine. Empezaré hablando de 3 de las películas nominadas porque para mí encuadran en la misma categoría, que es algo que a mí me molesta mucho de lo que se está haciendo actualmente para el cine, y no únicamente comercial. Normalmente se habla del cine hollywoodense como el malo. En el cine independiente veo el mismo problema, y es la música hecha únicamente como textura, algo que acompaña a las imágenes y no pretende hacer absolutamente nada más dentro de la película, como dar un comentario o discurso o narrar una historia específicamente, y creo que es algo de lo que están haciendo muy mal los directores. Empezaremos con el primero nominado en esta categoría, que es Sicario, de Jóhann Johansson. Es un soundtrack que deambula entre las texturas cuasi electrónicas, en los graves, algunas ondulaciones, un ritmo que es lo único que lleva a la película adelante, y me recuerda mucho en su tratamiento a lo que hiciera John Williams para Múnich. Es realmente muy parecido, tanto el registro como el color, como la rítmica en sí. Fuera de eso, el soundtrack no tiene nada más que ofrecer. En algún momento hay una idea de una melodía por ahí, que en ese momento incluso también me recordó otro trabajo de John Williams para una película de Spielberg, y que fuera el final del mundo perdido en cómo se movía el tema. Para finalizar con lo que sucede en este soundtrack, está el uso de guitarritas cuando se está en México. Es un cliché que realmente me parece cansado, obvio. Bueno, ¿la música funciona con la película? Sí, pero pudo haber funcionado cualquier otra música que tuviera si su única función era acompañar imágenes. Seguimos. Muy diferente la textura, parece que suceden más cosas, sin embargo también es un soundtrack minimalista que únicamente está acompañando, que es lo que hizo Carter Burwell para la película Carol. No tengo mucho más que opinar al respecto, salvo mi molestia de que es una copia estilística, sonora, y realmente que puede ser confundida el 100% del tiempo a un trabajo de Philip Glass. No entiendo cómo esto llega a considerarse como uno de los grandes soundtracks del año. Y por último, el textural de Thomas Newman, Bridge of Spies, de Steven Spielberg, la primera película en muchos años que no es musicalizada por John Williams, de este director, que tiene a Thomas Newman como reemplazo de último momento, y que en general sucede lo mismo que sucede siempre con Thomas Newman. Es su sonido, su textura, y no hay mucho más allá. Si yo cierro los ojos, me es muy difícil diferenciar si es Lemon Snicket, si es Finding Nemo o es Bridge of Spies. Es simple y sencillamente el mismo color al respecto, y son los 3 soundtracks de este año que están en esa categoría. Hay 2 que se destacan, aparte de estos, de los que vamos a hablar específicamente. Hateful Eight, de Tarantino. En general sabemos que podemos esperar de la música de una película de Tarantino. Tiene un sonido específico de Tarantino. Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de la mayoría de las películas donde reutiliza música de otros compositores, está teniendo música original del maestro Ennio Morricone. Algo interesante sobre este soundtrack es irnos 2 años atrás, donde Ennio Morricone publica una opinión sobre Tarantino y lo llama básicamente ante todo el mundo un idiota en cuanto a la musicalización, diciendo que está muy enojado por cómo había reutilizado su música en Django. Habló pestes de Tarantino, y después resulta muy interesante ver que este compositor accede a trabajar haciendo música original para una película del director.
El resultado es interesante, es bonito oír a Ennio Morricone volviendo a hacer su sonido clásico. Sin embargo, al mismo tiempo es decepcionante que se queda exactamente en eso, en ser una imitación de sí mismo. La estructura de lo que hizo, el sonido de lo que hizo, el color de su composición es muy interesante, pero cansa rápido. Es lo más parecido que puede haber a un canon de Pachelbel, 4 o 5 compases repetidos continuamente, con algunos cambios texturales, algunos cambios alrededor de ello. Es decir, Morricone se limitó a sonar a Morricone. Es algo que nos da nostalgia, es algo que nos gusta oír, sí, pero pierde su encanto rápidamente. Hay algunas cosas que me parecen extrañas. En ciertos momentos también parecería Morricone imitando a Bernard Herrmann, sobre todo en el color y la orquestación que utiliza. Hay que recordar que Tarantino también frecuentemente utiliza música de Bernard Herrmann en sus demás películas. Podría decir que también es un soundtrack que lo que busca es ser una textura. Es decir, es un soundtrack que tiene Ennio Morricone imitando el sonido de Ennio Morricone y que de esta manera sea efectivo para la película. Lo separé de los anteriores simple y sencillamente porque tiene estos puntos interesantes y esta cualidad de la nostalgia evocada por el mismo maestro que está musicalizando. Star Wars Force Awakens, una película muy esperada por mí, con música de uno de mis autores favoritos. Podemos argumentar algo parecido a lo que argumenté con Ennio Morricone, que es un autor famoso, clásico, contratado para evocarse a sí mismo. Y es aquí donde se vuelve interesante este soundtrack, porque si bien suena Star Wars, en los momentos en que no suena a lo que ya nos había dado John Williams, se vuelven un tanto conflictivos. Debo decir que el día que yo vi por primera vez la película no me gustó mucho. El soundtrack obviamente está bien hecho, pero no es algo que me haya atrapado como ninguna de las otras 6 películas anteriores dentro de esta entrega. Poco a poco fui escuchándolo más, vi la película otro par de veces y ha estado llegando a degustarse, a sentirse, y creo que hay cosas interesantes, muy sutiles, que hace un John Williams evolucionado, que son disfrutables. Lamentablemente, a través del estudio, a través de verlo ya más como una pieza particular técnicamente, en cuanto a música, es más disfrutable. No sé si tanto con la película. Lo dejé al final de este segmento porque me parece la única diferente a los demás en cuanto que realmente pretende contar una historia con lo que está haciendo. Tiene elementos que nos están narrando, que nos están contribuyendo a conocer a los personajes dentro de lo que sucede con la música, y pues me parece bastante delicioso tener de vez en cuando todavía soundtracks que se atreven a hacer esto. De la vieja escuela sí, pero que nos permite sentir otros niveles de la musicalización del cine. Nuevamente, si se estudia poco a poco, es muy interesante lo que hace el autor por ahí técnicamente con los temas y cómo nos va narrando la historia. Debo decir que casi al inicio de la película es uno de los pocos momentos del año pasado donde sentí ser transportado a un mundo diferente, que es la escena en donde Rey está sola en el desierto y tenemos toda esta textura. Dije, por fin me transportaron a otro mundo. Qué delicioso fue este momento. Lamentablemente fue solo ese momento en la película. Y como siempre sucede con esto de los Óscares, pues hay que hablar de las que faltaron. En mi opinión y de lo que vi comercialmente que sería candidato al Óscar, hay 2 películas interesantes en cuanto manejaron la música. Es interesante también que yo lo diga, la mayoría de las ocasiones yo prefiero los soundtracks a la vieja usanza, y de esta manera tanto Hateful Eight como Star Wars me dieron más por mi lado. Pero hay 2 soundtracks que tienden más a lo electrónico, a lo moderno,
tal vez un poco como Sicario, pero que son más interesantes en sus resultados. Está el caso de Creed, esta película dentro de la saga de Rocky, que logra muy bien esta conjunción entre el mundo actual, entre los barrios de los que está hablando, esta música electrónica derivada del rap y del hip hop que nos sitúa muy bien y que al mismo tiempo en otros momentos se transforma y nos deja sentir la esencia de lo que uno esperaría escuchar en una película de Rocky. Inmediatamente sabes que estás en ese mundo y te sientes gustoso de formar parte nuevamente de una entrega. Creo que de cierta manera logra mucho mejor que algunos de los reboots, remakes y continuaciones que se han hecho de sagas del pasado en últimas fechas, esto de tenernos en el mundo que conocíamos, que apreciábamos y al mismo tiempo poder ir hacia adelante. El otro caso también se mueve alrededor de lo que es lo electrónico, muchísimo más, y es un soundtrack hecho por el músico Tom Holkenborg, firmado en esta ocasión con su apodo de Junkie XL, y es la música que hiciera para mi película favorita del año, Mad Max Fury Road. Es un soundtrack también limitado, muy cerca de lo que criticaba al inicio de moverse nada más a través de las texturas. Sin embargo, creo que el cambio de las texturas mismas es más frecuente y adecuado a lo que estamos viendo y nos sitúa muy bien en el mundo específico de esta historia, que no es un mundo que tenga coloridos diferentes o que esté yendo de un lugar a otro, sino un mundo muy austero. Y creo que este soundtrack logra muy bien el pertenecer a un mundo y al mismo tiempo estar contribuyendo a la narrativa de la película. No podemos dejar fuera, obviamente, que es muy frenético todo lo que sucede. Para mí son los dos trabajos del cine comercial que quedaron fuera y que hubiera sido interesante reconocer, al menos con una nominación. Y bien, pues es todo por esta ocasión. Nos vemos próximamente. Sigan enviando sus comentarios, sus preguntas.